Olá, bem-vindo a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje, temos o prazer de contar com nós nosso querido amigo, el licenciado em fisioterapia e kinesiologia, el licenciado Sergio Daniel Miravalles Pedroso, el mais conhecido como Uro. Assim que é um prazer tenerte acá, Uro. Depois de já estar falando com ele, conseguimos organizar o tempo e conseguimos passar hoje um pouco essa trajetória que o Uro tem aí dentro da seleção paraguaia de beach soccer e obviamente muito mais experiência para que todos possam conhecer um pouco mais de ele. Assim que Uro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad, que sea bienvenido. Muchísimas gracias, Dudu, para vos y por la invitación. Bueno, Uro, normalmente yo trato siempre de hablar con la gente que viene a participar del podcast para que nuestros seguidores obviamente te conozcan más, conozcan tu trayectoria, ¿verdad? De repente se conoce a Uro de la selección, pero no sabe cómo empezó, cómo inició, ¿verdad? Y ahí hacemos esa, volvemos allá en el pasado, realmente vos te vas así, às vezes dá gusto acordar de una linda historia, ¿verdad? Cómo hiciste para llegar hasta aquí. Entonces, quiero que nos comente un poco, Uro, ¿verdad? Cómo inició tu trayectoria, ¿verdad? Cómo fueron tus primeros estudios hasta llegar a la selección paraguaya, ¿verdad? Sí, Dudu, muchísimas gracias. Otra vez reitero por la invitación. Mi nombre es Sergio Daniel Miravalles, soy fisioterapeuta deportivo, o sea, especializado en deportología deportiva. Y bueno, por decirte, desde que tengo uso de memoria, estoy detrás del deporte. Mi papá es Sergio Miravalles, es kinesiólogo deportivo también. Y toda la vida estuve detrás de él en los equipos donde él trabajó y desde chico fui con él en las canchas, a los vestuarios, a las prácticas y Así está ahí así, adentro. así ya fue naciendo lo que es esta pasión por la kinesiología y el deporte. Ya. Y bueno, saliste de tu colegio seguro ya sabiendo lo que querías estudiar, entonces, seguro. No, en realidad ya trabajaba como fisio en el sentido de que le ayudaba a papá, hacía lo que es aparatología, atención a algunos pacientes, ya me iba formando y trabajando con él para ayudarlo. En el último año del colegio había esa opción de hacer el cursillo de ingreso a alguna carrera en la Universidad Nacional y opté por la carrera de Derecho. Hice mi sexto curso y a la par la carrera de Derecho. Llegué a ingresar a Derecho, hice hasta el primero o segundo semestre y después dije, no, esto no es lo mío. Me gustó, me pareció muy atractivo la carrera en sí, pero era más por el ambiente que había. O sea, mis compañeros también, algunos Ya estaba. ya fueron ya se inscribieron, entonces me tentó a inscribirme. Encarnación. Jugaba en Encarnación, jugaba futsal, era arquero de futsal, entonces nos reuníamos para jugar contra los de la facultad y era muy divertido. Era el La ambiente. verdad que en realidad no tenía muchas expectativas de ingresar, ¿ya? Porque el examen de ingreso de las facultades nacionales son muy complicados en el sentido de que son exámenes que te restan a lo que haces bien, te resta a lo que haces mal. De 100 puntos, si vos haces 50 bien y 50 mal, tenés 0 puntos, ¿verdad? Claro. Entonces, te enseñan a rendir. Y la verdad que no tenía muchas expectativas de ingresar entre los, creo que 60, y llegué a ingresar. Y tuve la particularidad de que hasta algunas compañeras pidieron revisión de mi examen porque como ellos no ingresaron y yo sí, ¿verdad? Tipo, pero sí, bien. Por suerte temprano te diste cuenta entonces, porque hay algunos que estudian 2, 3, 4 años y después se van a otro Sí, lado, ¿verdad? sí, la verdad que enseguida me di cuenta porque como te comenté, terminó el colegio, yo ya estaba en los primeros semestres de la facultad y mi papá había empezado a trabajar en IPS de Encarnación, Instituto de Previsión Social. Entonces, los pacientes que tenía de fisio convencional, normal, leve, sin mucha responsabilidad, todo lo que era drenaje, desinflamación, me lo pasaba a mí en la mañana y yo lo hacía en su reemplazo. Él hacía la evaluación, hacía todos los ajustes correspondientes a los pacientes, pacientes leves o de masaje, se hacían conmigo de mañana.
Entonces ya me iba ganando Claro. mi porcentaje y ya me iba metiendo a full en eso. Claro. A mi papá le trajo varias complicaciones en el deporte, por decirte complicaciones, es el tema más de horario, eso, trabajar en IPS porque no tenía mucho permiso, no es que vos podés salir cuando querés, ni nada, Claro. y trabajar con clubes implica jugar fines de semana, viajar para jugar torneo nacional B, campeonatos nacionales de básquet Claro. y entonces le llamaban y le decía, nosotros te necesitamos y bueno, tipo, yo no puedo, pero si quieren, mi hijo puede, ¿verdad? Ah, O con el respaldo de mi papá, que todo el claro. mundo ya los del deporte, la gente del deporte en ese momento principalmente me conocían, entonces me daban el Te- respaldo porque tampoco en Encarnación, así como en varias ciudades del interior, todavía no era muy conocida, o sea, no había un flujo de kinesiólogos Claro. como gracias a Dios hay ahora. Y entonces sí, yo me empecé a compenetrar y mi primer campeonato nacional fue una sub-14, selección Encarnacena. Ese fue mi primer trabajo solo, selección Encarnacena sub-14. Nos fuimos en Coronel Oviedo. Y ¿Te acuerdas del año? sí, el año fue 2008. 2008. Sí, tenía 18 años. Acababa de Jovencito. cumplir 18, sí. Y ahí empezaste con todo, Y ahí entonces, sí, ya era, por ser mayor de edad, tenía el respaldo de los padres, de la comisión de padres en ese momento y también de mi papá. Entonces, claro, uno de los padres que se fue con los chicos era médico, que ahora no recuerdo bien el nombre, entonces él era nuestro respaldo principal. claro. Y yo era el que le hacía toda la asistencia y todo, pero en el caso de alguna urgencia o algo, teníamos el respaldo principal del Bueno, doc. perfecto. Y bueno, Uro, viene en la facultad, obviamente te recibís, no sé en qué momento te va metiendo, porque en varios deportes, ¿verdad? Vos ya tuviste, Sí, sí. te gusta el fútbol, seguro fútbol de campo, pero contame un poco cómo fue esa experiencia, ¿verdad? O esa oportunidad que seguramente no te olvidas de entrar en el beach soccer, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias y ahí cómo entraste en la selección paraguaya? Sí, las primeras experiencias, así como te comenté, fueron futsal, selección Encarnación de básquet principalmente, porque el básquet en Encarnación es muy fuerte, Ah, es es fuerte. uno de los más ganadores a nivel nacional en todas las categorías. Ah, Y sí, fue ahí uno se hasta va hoy, hasta hoy. en Sí, serio. el que entre Encarnación, Pilar y Concepción son los que más estrellas tienen a nivel nacional en básquet, en todas las Mm, categorías, mayores, inferiores. Es uno de los uno de los encuentros deportivos más apasionantes del país es Encarnación contra Pilar en básquet. en Eso serio. es lo máximo de lo máximo, ya sea en Encarnación o en Un Pilar, clásico. es el clásico de los nuevos tiempos, porque Claro. antiguamente en la época de papá creo que era más Encarnación Concepción, ese era Mm, más clásico, claro. o Capital, pero después el de los nuevos tiempos, así tipo unos 15 años o 20 años para acá, es de Encarnación Pilar. Es lo más, el clásico máximo del Mira, básquetbol paraguayo. Y hemos ganado y hemos perdido partidos claro. contra, que son batallas deportivas, pero batallas. Hemos ganado en Lindo de se ver. Encarnación, sí. Muy, básquet es como beach soccer. Básquet, futsal y beach soccer, vos ganás un partido o podés perder en minutos, En en segundos. segundos. Vos tenés, depende del equipo que vos tengas o depende de la calidad de jugador que vos tengas, vos tenés 20 segundos en básquet, perdés por 5 en 20 segundos con una buena un buen planteamiento Claro. del entrenador, se puede ganar un partido. Es un Mira. triple y un doble. Un triple y un... Si lanzó un triple y recibió un full, es un triple y un libre. Son 4 puntos. Claro. Es muy, es muy filoso. Hemos perdido campeonatos y también hemos ganado campeonatos. Campeonato Nacional de Básquet, nunca me voy a olvidar. Gerardo Romero es el nombre del jugador, muy conocido en Encarnación. Un jugador de San Lorenzo, Encarnación perdía por 9 creo. Faltaba 6 segundos. Por 7 perdía Encarnación. Faltaba 6 segundos. El Pilar el agarra y mete el libre y ahí pasan a 7 puntos. Y el segundo libre se da vuelta así y lanza de costado como faltaba muy poco. Creo que faltaba 8 segundos. Y el árbitro le cobra una falta técnica, que es 2 libres y movida del medio. Claro. Gerardo Romero metió los dos, se movió del medio, recibió, metió un triple. Hicimos full en la salida, erraron los libres, lanzamos, metimos un triple, ganamos por 1.
Sí, y fue En 8 o 10 segundos. fue en milésima de segundo. Y así también en Liga Nacional, en una semifinal, perdimos eso, faltando milésima de segundo, ganábamos por 2 puntos. Desborda un dominicano, jugaba para Sol de América en Encarnación y recibe la pelota y tipo como un Superman se tira de costado así porque tenía muy pegada la marca, él lanza y perdimos por un punto, semifinal. Híjole. Y son situaciones que Suele pasar. uno aprende a lidiar con el tiempo, ¿verdad? Porque las adrenalinas están a mil Claro. y hay que colaborar con enfriarle a los jugadores más que enervarle. Así mismo. Y bueno, bro, y viene toda esa experiencia que vos me estás contando, ¿verdad? Y ese traspaso al beach soccer, quiero que me comente un poco ahora, porque ¿hace cuánto tiempo vos estás en beach soccer? Y la primera experiencia con selección fue en el 2011. Fue la eliminatoria en Río de Janeiro. Ah, ya te fuiste directo a la selección. Sí, No es que... sí, no. Primero hubo el primer campeonato nacional de 2010, primer campeonato nacional de fútbol playa en Encarnación. Un técnico amigo de mi papá, un entrenador amigo de mi papá, le asumió la selección encarnacena, le llama a mi papá para trabajar con ellos. Yo le cubría a papá en las prácticas y ese 2010 perdimos la final contra Areguá. Perdimos la final contra Areguá. Ahí terminó. El 2011, o de nuevo, enero 2011, Campeonato Nacional de Básquet, de Big Soccer, perdón, de fútbol playa en Encarnación. Pero el Ya. Campeonato Nacional era más como un cuadrangular. Era tipo, estaba Encarnación, local, Areguá, después creo que estaba UAA, estaba Centenario Los y antiguos, ¿verdad? Biguá y algunos así que Ya. son Casa más, España no son más de jugaba. Casa España todavía no Ah, no estaba, estaba. creo. Bueno, en ese campeonato sí salimos campeón. Encarnación salió campeón la primera vez que Encarnación, en la segunda edición, Encarnación salía campeón. Y el premio principal era que el equipo campeón pasaba a ser la base de la selección. Porque eso fue en fines de enero y en marzo eran las eliminatorias para el Mundial de Italia en Ravenna. Las eliminatorias se jugaban en Río de Janeiro. Y entonces ahí automáticamente pasamos a ser la selección encarnacena en la base. El Claro. profe eligió a jugadores. ¿Quién era el profe? El profe era el Víctor Hugo Benítez. Ah, El profe eligió jugadores que ese son... básicamente fue el inicio de la selección Sí, paraguaya del beach fue soccer fue acá. el inicio. Sí, ahí estaba Juan López, Orlando Sayas, Sai. estaba Echeverría, que Echeverría fue la primera transferencia internacional del beach soccer de Paraguay, porque después de lo demostrado que no fue mucho, en Río de Janeiro, tenía muchas condiciones técnicas Echeverría, hizo muchos goles y le llamaron para jugar por Vasco, para jugar el Mundialito de Clubes. Sí, le llamaron, fue indicado en ese momento, Y se fue. fue indicado por el profe Guga ya en ese momento y se fue a jugar por Vasco. Había dos indicados, un mexicano y Echeverría. El que mejor salió en esa convocatoria fue Echeverría. Bueno, y también estaba el profe, bueno, el profe le digo yo porque me acostumbré a decirle ahora profe, era Carlitos Riveros, que también era uno de los grandes goleadores que teníamos. Sí, Burrito, sí. Uno de los grandes Yo goleadores. trabajé con él, muy bueno. Sí, muy bueno. Inicié en Fútbol Playa con él como entrenador. Sí, muy bueno, tácticamente muy disciplinado y como entrenador. Claro. Y, bueno, y así. Y eso 2011. Eso fue 2011, sí, Ya. pasamos a ser la selección paraguaya. Y ahí ya te metiste Y en ahí, la selección. claro, porque mi papá, volvemos a lo mismo, seguía en IPS, no podía venir a los entrenamientos en Asunción, entonces ahí yo Te enviaba. vine en su reemplazo. Y Ya. terminé viajando con la selección, porque yo era solo reemplazo, pero después al final viajamos todo a la eliminatoria, sí. ¿Y cuáles fueron los próximos torneos que vinieron así, Euro? Porque, bueno, 2011, ya te metiste creo que una competición ya es lo suficiente para que vos manejes muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y ahí después la secuencia ya es más bien ir ganando. Y en ese momento había mucha incertidumbre, porque a nivel Sudamérica no había muchos torneos de beach soccer. Era solo prácticamente la eliminatoria y algunos amistosos o triangulares internacionales que organizaba Paraguay y algunos otros, pero no éramos invitados porque nuestro juego no era muy vistoso en ese momento. La segunda experiencia fue ¿Quién era potencia en esa época? No sé. Brasil.
Pero después de Brasil... Argentina, Uruguay. siempre fue. Sí. Brasil, Argentina, Uruguay. Eso eran las máximas potencias. En realidad el orden creo que era, si no me equivoco, era Brasil, Uruguay, Argentina. Y después fue creo que era un formato tipo de sur, donde Paraguay salió medalla de oro, medalla de plata primero, y después en el siguiente creo que sí ya fue medalla de oro, creo que fue Juegos Bolivarianos, que Paraguay fue como invitado. Ahí fuimos y fuimos medalla de oro. Y ahí fue como un boom, ¿verdad? Ahí fue como que Paraguay de repente despertó. Se puso ahí. Eso en 2012. 2012, sí, 2012. Eso fue en junio más o menos, de 2012. Y para entonces ya se venía programando las eliminatorias para el 2013, donde Paraguay sí ya venía un poco más sólido, venía un poco más con más continuidad de entrenamientos. Y después de la Superliga en Encarnación, nos empezamos a preparar de lleno para las eliminatorias en Argentina, para el Mundial de Tahití 2013. Y ahí también, ahí me acoplé a la selección y fuimos a la eliminatoria y logramos la histórica clasificación a una semifinal ganándole a Brasil en penales. Eso fue muy... Creo que fue... ¿Dónde fue? Eso fue en... No me acuerdo cómo se llama el pueblo. Era un pueblo en Argentina, cerca de Córdoba. Villamerlo se llama. Villamerlo, Argentina. Tenía la particularidad, no sabemos por qué se hizo ahí, porque era tipo rodeado de montañas. Eso te preguntas. Y tuvieron que llevar la arena, creo que 300 kilómetros para ir de Córdoba, de Mendoza, llevar la arena hasta Merlo, porque ni arena había, sí. Y ahí hicieron un estadio. Ahí se hizo un estadio provisorio y nos tocó semifinal contra Brasil. Ya se veía venir, o sea, realmente los muchachos se planteaba el partido como para ganar, siempre. Nunca escuché yo un planteamiento para no perder por mucho. Creo que fue nuestro pecado en el 2011, fue nuestro pecado eso, plantearnos jugarle igual a igual con desigualdad de calidad técnica principalmente a un equipo como Brasil, que no, creo que perdimos 12-1, perdimos ese partido. Sí. El primer partido de la eliminatoria de 2011. Bueno, y en el 2013 nos tocó con un partido de ida y vuelta con mucha marca, porque era siempre nuestro fuerte, muchas marcas. Y terminó el partido 7-7 o 6-6 y fuimos a los penales. El primer penal patea Juan López y mete para Paraguay. Y el segundo penal patea Bruno Xavier. Bruno Xavier, que en ese momento creo que había salido por tercera vez consecutiva mejor del mundo. O sea, era un jugador otro nivel. Y él patea el penal y Guacho, el arquero, le había metido un poco de presión. Ya le había atajado varios tiros libres en el partido. Y él intentó asegurar tanto que acertó el palo. Y ahí clasificamos al Mundial. Pasamos a la final. Solo por esa falla. Solo por esa falla, sí. Porque en ese momento los penales eran mata-mata. Era 1-1. Después que Paraguay le ganó a Brasil de esa forma, automáticamente después de la eliminatoria se cambia la regla para 3 penales obligatorios. Ahora ya son 5 obligatorios, pero en ese momento se había cambiado porque a Brasil le jugó una mala pasada porque uno de sus mejores jugadores falló. Y ahí nosotros clasificamos. ¿Quién más era figura ahí en Brasil en la época? Y estaba Mao el arquero, Fanta el arquero. Después estaba Junior Negão. Junior Negão no estaba como técnico, no estaba como jugador, perdón, estaba en la comisión técnica. Jorginho no estaba. Jorginho estaba todavía. Estaba Boquinha. Boquinha ya estaba. ¿Ese Catarino estaba también o no? Creo que no todavía. La verdad que no me acuerdo de él. ¿Y Mauro? Mauricio ainda no estaba, no. Él le convocaron, Mauricio le convocaron después. Porque 2013 me está diciendo. Sí. Justo cuando se iban a empezar. Sí, porque después de esa derrota contra Paraguay se cambia la comisión técnica y agarra al profe Guga. Y el profe Guga es que pensando en la renovación
Trae los chicos. trae a los jóvenes, sí. A Mauricinho, a unos cuantos más, que sí, algunos vinieron a jugar el cuadrangular post clasificación, vinieron a jugar amistosos en Paraguay, acá en la Costanera Asunción Sí, primero y después en Encarnación. ahí Y Cata ahí dijo sí que ya fue su vinieron los primera jóvenes, convocatoria. sí. Y en Paraguay estaba... ¿Quién estaba en Paraguay de figura? Y estaba Mariano Barrientos, capitán. Ah, Estaba Roma, que Roma. hasta ahora está Morán por estaba hacer. también, ¿verdad? Morán, empezaba Morán. Empezaba. Sí, él había salido figura en el campeonato nacional. Había salido figura, creo que en un partido habría metido, creo que ganó, su equipo ganó 11 a 4 y él metió 10 goles más o menos. Sí, no, era surreal. Y Mucho. era porque nadie, aparte que nadie le conocía. O sea, los del mundo playa, poco les conocíamos y apareció y Morán Claro. y tenía trencita y cabello largo, tipo trencita, así tipo Pedro el Escamoso y sacaba una vincha casi. Era un look particular. Sí, bien a su estilo, ¿verdad? Fachero, Bien, bien, sí. él bien a su estilo. Porque yo Y le la he verdad que dicho... no tenían mucho equipo. Eran un equipo bastante limitado donde todos se limitaban a marcar y pasarle la pelota a Morán. Y ahí surgió. Sí, de golé muchísimo. Sí, Y eso 2013, ese fue ¿verdad? 2013, Y el sí. mundial fue en 2013. Fue en 2013, en Tahití. ¿Y qué tal se le fue ese primer mundial? Y Sin decir fue, la preparación, la sí, emoción, ¿verdad? Toda esa adrenalina de ir a jugar un primer mundial. Ese fue en Tahití, ¿verdad? Tahití, sí. ¿Y cómo fue ese mundial para usted? Y la verdad que fue, No, independiente del resultado deportivo, sí, representar a tu país en un fue muy mundial. fuerte. Sí, fue muchas emociones encontradas, fue muy fuerte. Era un lugar muy lejos, era primera vez que el grupo pasaba tanto tiempo también fuera, juntos, porque forma parte, hay ocasiones en las que uno viaja, principalmente en los mundiales, los profes ya programan amistosos, Hace 30 claro, días. contra gente de otro grupo, y prácticamente pasás 20 días antes de tu primer partido afuera, y eso produce a la larga Claro, un un desgaste, estrés, un ¿verdad? desgaste Mm. grupal que uno con el tiempo va manejando como puede. Y en Tahití nos fuimos a encontrarnos también con una cultura totalmente diferente donde no hablaban ni siquiera inglés, hablaban francés o tahitiano y para entender algo era. Así que fue una linda experiencia, fue Pero uno sí, de los el lugares país es más lindos, maravilloso, ¿verdad? sí, uno de los lugares más lindos del mundo, realmente en los que me fui impactado, impresionante. ¿Quién salió campeón ahí? Ahí salió campeón Rusia, Ah, por Rusia. segunda vez consecutiva o primera vez creo que había salido Ya Rusia. estaba sin su potencial, entonces, ¿verdad? Sí, Rusia había salido campeón de ese mundial. Sí, ¿Y cómo es la secuencia de eso, bro? Porque, bueno, vos ya seguiste ya como básicamente el kinesiólogo, el sí, fisioterapeuta ya de, sí, digamos ya de que corrido, sí, de corrido con la selección, sí, vos ya venía acá, la selección empezó a manejar diferente las cosas, ¿verdad? ¿No? O sea, sí, cada año que pasaba la estructura fue mejorando, hasta por tener a vos, mucho más gente en el staff seguro había para trabajar en todas las áreas, ¿verdad? ¿Cómo viste esa evolución, ¿verdad? En todos esos años. 2015 el Mundial fue sí, 2015 en Bahamas. y ustedes ya se fueron. Sí, ya no fuimos. No, 2015 era Portugal, perdón. 2015 fue Portugal. Y eso ustedes no se fueron. Sí, Se fueron. fuimos, sí. Todo de seguido ya, Todo ya ¿verdad? de seguido, Por sí. eso, entonces, ¿cómo vos viste esa evolución? Sí, la verdad que ¿Verdad? Cada fuimos. mundial seguramente también estaba mejor. Sí, pasa que nuestros jugadores de forma prácticamente autodidacta con cada operativo que íbamos pasando, como que iban asimilando ciertas situaciones de juego que tenían de otros jugadores. Por ejemplo, jugamos la Copa Pilsener en El Salvador. Nos tocó jugar contra una selección campeona de Europa, España, que era otro nivel. Y a los muchachos les impresionaba mucho como jugador Llorens, que hasta ahora juega, es uno de los embajadores de la beach soccer, del fútbol de playa. El tipo tenía una facilidad para levantar la pelota y hacer una chilena, una que era inaudito. Sin embargo, nuestros jugadores, tipo como si fuera una picadita, primero a la De rodilla. rodilla, después un poquitito más arriba y después la chilena. Bueno, y después se dieron cuenta que a Jones era dificilísimo marcarle porque no sabía en qué momento iba a hacer una chilena. Él levantaba y pum, hacía. Y mientras que vos saltabas, ya la pelota estaba dentro del arco.
Entonces ellos fueron viendo y asimilando, y jugadores técnicamente como Orlando Sayas, que es encarnaceno, que técnicamente es uno de los mejores de Paraguay que hasta ahora yo he visto. Creo que en esa calidad técnica yo vi en Orlando Sayas y ahora en Amado Rolón. Esa calidad técnica de hacer un pase de 30 metros al pecho del compañero, solo ellos tienen. Mucha calidad técnica. Mucha calidad técnica. Calidad técnica, tácticamente súper disciplinados. Son jugadores tocados por la varita. Claro. Tienen otro tipo de estilo y era impresionante. Entonces ellos empezaron a asimilar y a probar cómo hacer eso, ¿verdad? Cómo Empezar a levantar de una, hacer los pases, cómo recibir la pelota, cómo pisar la pelota, porque tiene su técnica que le pisan un chiquitito la pelota para después poder levantar mejor, ¿verdad? Porque si la pelota queda muy suelta, como que no tiene el mismo. Y bueno, y cosas así. Y así fuimos evolucionando, y también los entrenamientos, las cargas físicas. En ese momento todavía no contábamos con muchas canchas de arena, entonces la preparación física era enteramente a cargo del profe Edgar Torres, en el complejo Torres. Entonces él trataba de idear o cranear cómo imitar ese tipo de fuerza para que después, al entrar en la cancha, no le cueste mucho la transición. Claro. Entonces ya era un trabajo, hablaba mucho con nosotros, ¿Y conmigo, cómo con el fue tu doctor. trabajo específico en esa evolución, Uru? Porque yo también le tuve acá a profe Edgar, ¿verdad? Sí, Y él habló mucho de la diferencia, de los pisos, de la sí. preparación, que Paraguay realmente físicamente evolucionó muchísimo con él. Y, enfim, ele também hizo parte, ¿verdad?, de ese grande proceso que ustedes llegaron. Creo que hasta hoy usted tiene fruto de todo eso, ¿verdad? Sí, Y, pero ¿cómo vos ves eso, verdad? ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto que seguramente ustedes tuvieron? sí, y nos llevó a sacar muchas conclusiones, principalmente en el sistema de recuperación, el sistema de recovery, de cómo enfocar una recuperación para un deportista de arena, que es un deporte más de fuerza que de velocidad. Entonces, tiene otro tipo tiene otro tipo de sistema de recuperación según mi concepto, según mi evaluación general de todo este tiempo. Le trabajo de una forma un poco más tipo atacamos la prevención de lesiones más que las lesiones en sí. Trabajamos muchísimo con lo que sea fuerza, hiperextensiones, recovery, que sería sistema de recuperación antes de los entrenamientos, cosa que hacen casi todos los días los jugadores, con rodillo, estiramiento, fortalecimiento, activaciones con goma, que formaron parte de La rutina. nuestros protocolos Ajá. con los años de cómo mantenerle a nuestros jugadores lo más alejado posible de las lesiones, principalmente musculares. Porque, Euro, hay torneos como vos, ¿verdad? Van a veces a jugar torneos que juegan 2 partidos en el día. O sea, y a veces en una semana juegan 5 o 6 partidos. No es lo mismo que, ¿verdad? Sí, sí, La arena te pesa, pues. realmente 2 partidos en un día solamente hemos jugado un par de veces. No es No es pero normal que sea, pero sí todos los días. por eso. Sí, O y sea, a veces es tenés muy 5 partidos en complicado. la Sí, semana, a veces, ahí tenés 5 partidos en la ¿verdad? semana, o tenés 3 partidos seguidos y un día de descanso, que no suma mucho, que en fútbol de playa o cierto tipo de deportes como el playa, futsal, o que son de más fuerza, que ese día libre tampoco le puede dejar netamente de descanso a los jugadores Claro. porque no corresponde. Hay que buscar protocolos de vasodilatación para poder desintoxicar al músculo y así. Entonces, fue un proceso de muchos años hasta llegar al protocolo que tenemos ahora, que nos está resultando súper bien porque se refleja en la calidad de jugadores que tenemos y en la cantidad de lesionados que no tenemos, Mm. que se redujo muchísimo lesiones musculares en la selección, con jugadores que tienen un promedio, bueno, ahora tenemos un promedio joven, pero también tenemos jugadores que tienen sus años, como Gustavo Benítez, Roma Barreto y algunos otros que tienen sus años y están a la par sin problemas de los jóvenes. Entonces eso Claro. significa de que el enfoque
está lo correcto, sí. Ya. Y bueno, vienen los mundiales, Uro. Quiero hablar de ese mundial 2019, ¿verdad? Que Sí, fue en Paraguay. 2019. Después de toda la preparación, la expectativa, ¿verdad? El país acá, yo creo que vivió lo que es un mundial de beach soccer. Para mí, ¿verdad? Que estoy en el beach soccer desde 2016, yo creo que fue un año importantísimo para que el país no solo conozca bien los jugadores, sino que la modalidad que fue, obviamente no fue lo esperado, ¿verdad? La intención era clasificar, pero yo creo que quedó una buena imagen, ¿verdad? Sin decir la estructura que quedó para el Mundial, ¿verdad? Que Sí, son las canchas que se hicieron. Y después del 2019 yo digo que podríamos decir que muchos jugadores ya viven de eso, ¿no? Ya se fue mucho más jugador afuera. Ahora yo creo que siempre va a haber jugador que se va a ir afuera. Se habló mucho de fútbol, creo que Paraguay ya se tornó la, no sé a partir de qué año, vos me vas a decir mejor, el poder de la América Azul como Brasil, sí, ¿verdad? Porque hoy en día Paraguay es el actual campeón de la Copa América, entonces Paraguay y Brasil están básicamente clásicos acá, ¿no? sí. La verdad que eh, nos posicionamos en ese tipo de ranking, entre los 15 mejores del mundo, entre los 20 mejores del mundo a partir del 2015, más o menos la eliminatoria, porque Mm. volvimos a jugar una final contra Brasil. Y ya no salieron más. Y ahí ya no salíamos más de los podios. O sea, Paraguay, si estaba en un torneo donde no estaba Brasil, generalmente éramos campeones, Mm. hasta ese momento. Estando Brasil, generalmente llegábamos a las finales. En el proceso fue después, en el 2016, fines del 2016, creo que llegó el profe Guga y ahí hubo una diferencia muy grande en lo que es principalmente las gestiones o los enfoques de gestiones que hubo para la selección. Cómo optimizar muchas cosas, cómo gestionar para que los clubes tengan más respaldo, los El los torneo. formatos de torneos. Se le hizo una gestión acá realmente para Sí, que el sí. beach soccer. Lo que pasa que como él siempre, como el profe Hugo siempre nos enseñó, o como siempre me dijo a mí, el beach soccer no es un deporte actualmente considerado profesional, es un deporte amateur. Pero nosotros que vivimos en el beach soccer y somos del beach soccer, somos profesionales. Claro, Entonces somos nosotros los que tenemos que profesionalizar al deporte que no es profesional. así mismo. Entonces, desde ese enfoque, uno va creciendo porque trabajar con una persona como el profe Guga, que es un súper profesional, que pelea muchísimo por el cuerpo técnico, porque yo siempre me sentí muy, así como con todos los profes, siempre me sentí muy respaldado por él, así también él te exige muchísimo. O sea, todo el sistema de recovery, todo ese sistema, Él nosotros vino quizá, solo, duro. él vino solo, Solo sí, vino. solo vino. Él vino solo y prácticamente le impusieron el cuerpo técnico que éramos nosotros, el cuerpo médico. Médico sí, ya se cambió bastante, cambiamos Mm. mucho, tuvimos muchos médicos, pero desde prácticamente 2011 como oficio estoy yo. Después, así, el profe Guga puso un antes y un después de la profesionalización del deporte en nuestro país. Y clasificamos al Mundial 2017, que nos fuimos a Bahamas y creo que metimos cuartos de final. Perdimos, se nos escapó por detalles técnicos, por detalles tácticos de los jugadores, se nos escapó por ¿Contra? situación de partido, ¿Contra quién fue? fue contra Tahití. Mm. Perdimos sobre la Llegó hora, a la final de Haití, si no me sí, equivoco, con Brasil. con Brasil. Perdimos sobre la hora, creo que 5-4 y estuvimos arriba casi todo el partido, que forma parte también del Yeah. crecimiento de los jugadores, que en cierto momento hay que enfriar un poco el partido, tener posesión de pelota, y bueno, y esas situaciones se dieron como para ir profesionalizándonos cada vez Claro. más. Llegando de pasado el Mundial de Bahamas, hubieron mucha incertidumbre con respecto a lo que significa el Mundial en sí, ¿verdad? Y después apareció con la ayuda del profe Guga, con la ayuda de Ricardo Torres, que plantearon la idea de que y convencerle a la PF de postularse como Candidato. candidato a sede del Mundial, ¿verdad? Que tipo, porque en realidad comúnmente es fútbol de playa, pero en realidad es fútbol de arena.
Claro. Y en ese concepto principalmente se aprobó el Mundial en Paraguay. Y ahí con la experiencia que ya teníamos en el 2017, con la primera Superliga Sub-20 que se hizo a nivel América, el profe encontró muchos recambios, muchos jugadores con mucho potencial en, en la Sub-20. Entonces fue intentando acoplarle a ellos a las mayores. Claro. Y en el 2019 prácticamente nos tomó con un poco esa transición. Y tanto a los jóvenes como a los más experientes le costó un poco jugar en casa, porque de un tiempo para acá nos venía costando jugar en casa por la emotividad que nos caracteriza a los paraguayos. A los Claro. paraguayos jugar en casa como que le provocaba mucha ansiedad, mucha incertidumbre, como de tanto que a veces queremos hacer bien, tipo no O salían sea las que cosas. se le jugó el lado Sí, emocional. estaban muy presionados y Mm. la verdad que se nos escaparon partidos como contra Suiza, que en forma increíble, contra Japón, que nos pasó. Se Y me son fue. jugadores, si vos mirás, Japón son equipos tácticamente súper disciplinados. Rusia, Japón, Suiza son equipos súper disciplinados. Ellos no pierden la cordura ni el formato de juego en todo Todo el el tiempo. partido. Japón está perdiendo 5-0 y te sigue jugando de la misma forma. Si vos te descuidas, te van a ganar 6-5 sobre la hora. Mm. Bueno, y eso fue lo ¿Qué que pasó? nos jugó una mala pasada y se vio afectado lo que fue nuestro 2019, ¿verdad? Nuestro mundial. Ya. Yo siempre digo, verá, Uru, volvemos a hablar acá del profe Guga, pero realmente hay un antes de él acá, ¿verdad? Sí, hay un antes y un Respetando todo después. ese Sí, inicio del beat sí, soccer que hicieron sí, historia, pero sinceramente hay que ser honesto en decir que la Superliga cambió, la forma que la selección se preparó cambió, sí, cambió. ¿verdad? Y dejó un legado que hasta hoy sí, ¿verdad? Entonces, bueno, bien, vino el 2019, bueno, después vino la pandemia, Sí, mucha cosa pasó, ¿verdad? Quiero hablar un poco de la realidad hoy entonces de la selección, ¿verdad, Uro? ¿Qué vos tenés como, al menos, que está dentro de la selección, ¿verdad? La planificación? Viene ahora una Copa América, ¿verdad? sí, Con eliminatoria, el próximo Mundial, ¿verdad? ¿Cómo vos ves hoy la actualidad de la selección, vos que estás en ese proceso desde el inicio? sí. El profe Uga, como dijiste, fue un antes y un después para Paraguay. Súper bueno. Lastimosamente, por cuestiones del deporte y por cuestiones personales y por la economía general, tuvo una mejor oferta y se tuvo que ir. Como corresponde, como Claro, cualquier profesional, todo el tiempo buscamos siempre nuestras ventajas claro, económicas y por encima de lo emocional, porque yo que le conozco, tuve el placer de conocerle muy de cerca, le dolió, le costó muchísimo, fue como peor que salir de su casa e ir al extranjero, salir de Paraguay. Pero y eh, justo un poquito antes de un Mundial, ¿verdad? por eso, sí. Prácticamente cuando él siempre encaró los torneos de una forma absurdamente tranquila. Nunca a él le vas a encontrar antes de un torneo o durante un torneo en forma muy enervada, absolutamente tranquila. Él ya tenía, él creo que ya tenía conversado con la PF que en ese momento, en realidad, Arabia Saudita ya estaba Buscando muy ahí. urgida de Ah, anunciarlo como entrenador y él frenó porque él hizo parte de su contrato que tenía que por lo menos dejarle clasificado a Paraguay a un mundial. claro, Fue una de sus eliminatorias más preocupantes para él. Yo le vi muy preocupado porque él a toda costa quería dejar a Paraguay clasificado. claro. Y no, nos perdimos otra vez emocionalmente en una semifinal contra Uruguay. Perdimos el partido, nos tocó jugar por el tercer puesto contra Colombia y logramos la clasificación al Mundial. Y en ese momento fue que él ya no tuvo más margen y se tuvo que ir a Arabia, sí. Y escuché que está haciendo un excelente trabajo también ya, ¿verdad? Una Sí, selección dura también hoy en Arabia. eh, Sudamérica en sí, o Paraguay principalmente, Paraguay y Brasil tienen una cultura deportiva muy generalizada. Fútbol principalmente, y en Paraguay, por ejemplo, el piqui, el Claro. fútbol tenis o el,
no sé cómo le conoce la gente, ¿verdad? El pique vóley. Claro. Entonces el dominio, del balón por encima ya es más fácil para nuestros jugadores. Claro, porque vienen de chicos Sí, ya con eso. tenemos la característica de que la mayoría de la gente de hacia este sector del Paraguay juega el pique en red baja. Entonces le conviene muchísimo más hacer una chilena para que la pelota salga despedida lo más lejos posible y hacer el punto, que en red alta. Entonces, si vos te mira las características de la gente de Areguá, por ejemplo, tenés Néstor Medina, los hermanos Medina, tenés a Pedro Morán, que Que son son jugadoras. chileneros pero natos. ¿Por qué? Porque ya desde chicos van Juego eso. creciendo en ese mundo. Claro. Entonces el profe allá tuvo que empezar una transición de enseñar a levantar la pelota a los jugadores y mover, Empezar a jugar. jugar. Es empezar de cero, Y sí, ¿verdad? Que no es lo mismo que vos acá convocar a un jugador y en unas prácticas él ya está ya te das asimilado y cuenta. Claro. ya te empieza a hacer chilena y ya está mucho El más, es fútbol más acá complicado. en nuestro Sí, continente es un nuestro poco más continente es un fácil, poco ¿verdad? más fácil. Acá es apasionante. Sí, y se encontró allá con obviamente un grupo humano muy esperanzado en su trabajo y lo asimilaron súper bien. Es un grupo que está creciendo. Esta semana jugó 2 amistosos contra Emiratos Árabes. Le ganaron a los Emiratos Árabes los amistosos. Creo que el día de hoy o mañana juega un amistoso contra Rusia. Porque también se están preparando para la eliminatoria a Asia. Y Ah, gracias a Dios, así como en todos los lugares donde se va el profe, ¿verdad? Por su gestión, por su trabajo, por la calidad de profesionales que le rodea, está logrando cosas en corto tiempo de trabajo. espectacular. No hay duda que va a lograr, ¿verdad? Sí, Bueno, Gonzalo, que quería hacerte una pregunta, ¿verdad? Siempre le hago una pregunta a la gente que viene acá conmigo. Con el tiempo que vos estás en el Food Play, con la gente que vos trabajaste, más bien estamos hablando mucho del profe Guga, ¿verdad? Pero sí. yo siempre le pregunto, siempre hay un profesional que te marcó, ¿verdad? Siempre hay un jugador o un profesor o qué sé yo, ¿verdad? Yo, como calidad de persona y profesional, ¿verdad? ¿Quién para vos fue importante para vos desde ese inicio, ¿verdad? De tu trayectoria dentro de la selección? Esa persona que de repente vos le decís, no, yo le debo mucho a él, yo aprendí mucho con él y nunca voy a olvidar todo lo que pasamos, ¿verdad? Sí, en realidad tuve la suerte de tener muchas personas así, muchas Es personas que difícil de decir uno, ¿verdad? es difícil Pero decirte una puntualmente. Tuve yo le digo, por ejemplo, padrino al señor Gustavo González, que hoy en día está en el área de desarrollo, que por su capacidad de gestión, sí, de trabajo, le llevaron en desarrollo a PF, que es un cargo muy difícil. claro, No es el único, pero están varias personas que están, todo lo que es inferior, intermedia, primera división, todo a mucha cargo de modalidad. mucha modalidad y es por la capacidad del profesional. Fue una de las personas que siempre tipo, te respalda, te motiva. Eh, También seguido el finado doctor Juan Carlos Cáceres, una persona súper sabia, súper sabia, súper Aprendiste inteligente, mucho. muchísimo de él, muchísimo. Cómo manejarte en grupo, cómo ser, hacer la diferencia en los jugadores, el trabajo que vos tenés que ir haciendo, las cosas que uno va detectando, porque viajar o en las prácticas, estar en concentración, hay muchas cosas de por medio, no Claro, es solamente tu trabajo de fisio y punto. El fisio es prácticamente el psicólogo, el amigo, el todo. escape, hay mucha gente que se va porque prácticamente cuando nosotros viajamos cada uno tiene designado una pieza, a veces con un compañero no tenés pieza. O sea, Mm, ahí es la sala de fisio. Ahí claro. tenés las aparatologías que tengo y ahí todo el mundo se va a tomar tereré, a tomar mate, a hablar un poco, a reírse un poco y así. Entonces, él fue uno de los que más me fue guiando cómo uno debe manejarse. Ah, Y también después de eso, el profe Guga. El profe Guga fue marcante un antes y después, porque así como te dije, yo siempre crecí en una exigencia de parte de mi mamá, de mi papá, de una formación familiar buena, claro. una exigencia de respeto, de profesionalismo, pero con el profe Guga le adiciona más cosas. O sea, no solamente por el nivel de exigencia que él te ponía, sino que
por las cosas que aconsejaba. Okay. Y entonces a partir de ahí me sentí como que fui creciendo más profesionalmente principalmente y dándome cuenta de por ahí la importancia que uno puede llegar a tener sobre las otras personas principalmente, ¿verdad? Que eso es uno de lo que va. Y después las otras personas que siempre estuvieron detrás del fútbol de playa, como el presidente Ricardo Torres, que siempre, el presidente Miguel Fretes, que siempre durante sus Su gestión, gestiones ellos estuvieron apoyando todo. apoyando y tomando respetándonos como Claro, profesionales y tratando de dar todas las herramientas posibles para ir creciendo. claro. El señor después acopló el señor Iván Ferreira, que también pelea muchísimo por nosotros. Y hay así muchos profesionales que están, muchas personas principalmente, porque Que hablamos de quedaron, calidad de claro. personas que aman el fútbol de playa. Entiendo. Porque la verdad que sin ellos no era imposible todo lo que Todo se tiene logró. su granito de Sí, arena ahí para lo que, ¿verdad? exactamente. Y si hablamos de un momento inesquecible hasta hoy, Uro, el momento que vos decís que realmente, bueno, tenía más de 10 años ahí, ¿verdad? Pero es famoso ese torneo, ese momento, hasta hoy al menos es inesquecible para vos. Y tengo muchos momentos también. Uno de los momentos más fuertes que vivimos fue la primera clasificación al mundial, porque se había entrenado muchísimo, había muchas expectativas y ganarle a Brasil era inaudito y Claro. hicimos. Y también así otras anécdotas, mi papá creo que 2007, 2008, eh, el Club Universal de Encarnación estaba en primera división. Y mi papá siempre me llevaba con él a la cancha y como había mucha gente, porque creo que ese un partido se jugó para Olimpia, con Olimpia, en la Liga Encarnacena, y bueno, él me metía en la banca y me ponía antes que empiece el partido, me ponía detrás para que Claro, una vez que el árbitro controlaba, el cuarto árbitro controlaba, voy a después yo me entrar. sentaba ahí al lado. Y en eso, papá tenía la costumbre, como todo el oficio, era cuando sucedía algo en la cancha, agarraba su maletín y Sí. entraba. Y en eso salta un jugador de Universal y el de Olimpia saltó, creo que no le vio, le hizo como un caballito y cayó de espalda. Y en ese momento el árbitro llama desesperado a mi papá, entra corriendo y se olvidó su maletín. Y agarré yo el maletín y entré, a mi papá para llevarle su maletín que se olvidó. El árbitro me mandó a echar de la cancha, ¿Qué tuve hace que acá? salir por fuera y quedarme ahí cerca de él porque... Pero entró su maletín, entonces tuve Claro, que... le ayudaste, hermano. Claro. Y sí, esos son momentos que nunca me voy a olvidar porque en la inocencia porque siempre, papá le hacía los masajes a los jugadores, le preparaba, le vendaba. Y yo cuando él empezaba a vendar, yo ya le esperaba con un pedacito de Leucoplast para poner en las puntas de las Claro, vendas. Eso era como el asistente ahí y siempre estaba claro, ahí. aprendiste mucho. Entonces, cuando vi que él entró sin su maletín, entonces yo le llevé el maletín también y ahí Te nos sacaron. complicaba un poco, sí. Y sí, quedó mucha historia. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Pero bien o mal, cuando vos estás solo y cerras tu ojo y ves todo lo que lograste, ¿verdad? Siempre te queda una memoria, ¿verdad? Una emoción inesquecible. Queda una persona, dos Sí. personas, en el caso varias, ¿verdad? Así que bueno, pero hablando de hoy, ¿verdad? 2023, ¿verdad? ¿Qué voy a esperar para el futuro de la selección, Uru, ¿verdad? Vos mismo que está en la selección, ¿cómo ve ese proceso del próximo mundial, ¿verdad? Esa preparación para la Copa América, ¿cómo se están preparando para eso? Sí, y hablándote de procesos, de vivir de cerca desde un proceso del 2011 a hoy, estamos muy adelantados. Hemos, eh, hemos perdido muchas finales merecidamente perdido, increíblemente perdido, pero hemos perdido muchas finales y llegó el momento de que nuestros jugadores asimilan lo que es ganar, porque con el tiempo uno va asimilando las derrotas, pero no te podés acostumbrar a eso o no te podés justificar toda la vida de que se perdió por esto o por otro. Ahora los jugadores se implantaron y Que hay que ganar. se ganó el año pasado. El primer objetivo era la Copa América
Y el objetivo principal por la repercusión que se venía era el Odesur. el Odesur. El primer objetivo fue logrado, la Copa América fue realmente una emoción muy fuerte. Fue la tercera final contra Brasil, porque era la tercera edición de Copa América, no era siempre eliminatoria nomás. Era la tercera edición de Copa América y la tercera final que jugábamos contra Brasil. Y se dio el caso de la tercera a la vencida. Claro. Y le ganamos a Brasil en un partido súper ajustado. Y así como te dije, así como hemos tenido partidos como en Perú, partidos súper ajustados, donde terminó ganando Brasil 7-5, pero sí, pero fue un score que terminó por un gol de más que entró faltando segundos de tanto que arriesgamos para buscar el empate, estando por encima del marcador todo el partido. ¿Y cómo sucede eso? Es la tranquilidad de juego. Claro. Tenemos la particularidad que esa final contra Brasil ganamos, como te dije, 3-2. Contra Perú, en la final de lo de Sur, nos convertimos en lo que eran nuestros verdugos antes. Vos mirás el score del partido, 11-4 creo que terminó contra Perú. Pero el inicio fue difícil. Pero hasta la mitad, más de la mitad del segundo periodo, era un resultado ajustadísimo. Era muy ajustado. ¿Por qué se dio eso? Porque Paraguay tiene la condición física óptima para jugar en la arena suelta. Tiene la condición táctica óptima para jugar por arriba en la arena suelta. Ese día había llovido mucho y la arena quedó muy compactada. Entonces los de Perú podían jugar por abajo. Entonces se anivelaba mucho el juego. Y tuvieron la particularidad de por situaciones de juego encontrar el primer gol, encontrar el segundo gol y siempre en ese periodo mantenerse por encima. Entonces era Paraguay el que atacaba y ellos los que aguantaban. Claro. Hasta que se nos abrió el marcador en la mitad del segundo periodo porque físicamente ellos fueron decayendo. Paraguay no perdió nunca el sistema táctico, no perdió nunca la tranquilidad y fuimos martillando hasta que empezó a entrar los goles. Ellos se tuvieron que abrir para buscar los resultados y se terminó el resultado abultado que terminamos. Sí, la verdad que la Odesur también fue una fase, o sea, fue un torneo que ahí sí, ¿verdad? Después del Mundial, hoy en día cualquier torneo que haga hoy acá se va a llenar Se la va a cancha llenar. porque la gente le encanta oír beats. Hasta creo que los mundiales que van a venir, la gente va a seguir más, ¿verdad? Sí. Que antes. Entonces, sí, se hizo tuvo una repercusión muy grande porque la gente se prendió mucho a lo que era Odesur, se iban mucho a ver las modalidades y teníamos la particularidad de que éramos el último evento de la noche, entonces todo el mundo se iba a full de playa y tuvimos una cantidad de gente inaudita que por suerte los jugadores también supieron asimilar y terminaron divirtiéndose. Las expectativas que se vienen son muy grandes, son muy grandes. Uno ya es porque nos vamos con la chapa de campeón. Nos vamos a buscar sí, el 9 se viaja. El 11 creo que es el primer partido. Nos vamos realmente con la mentalidad de volver a demostrar por qué Paraguay está situado en el sitio que está. Principalmente buscar la clasificación a un mundial, que para nuestra selección, para nuestra federación es muy importante clasificar a un mundial FIFA para poder seguir representando a nuestro país. Cosa que en el 2019, cuando fue mundial acá, que prácticamente la APF le puso en el mapa mundial a Paraguay, porque hay gente que ni conocía. Así como ahora se anunció de que este año tuvo la particularidad que se anunció los dos mundiales siguientes. O sea, se anunció que el mundial va a ser en Dubái y el siguiente va a ser en Seychelles. Yo nunca en mi vida escuché Seychelles, pero es un país allá en la isla Barbados, de no sé dónde, que había sido que son islas espectaculares que yo ni conocía. Bueno, de esa forma también a nosotros en mucha parte del mundo no nos registraban. O sea, y Paraguay fue insertado en el mapa a nivel mundial como sede de un mundial en el 2019. Creo que el único mundial FIFA que se jugó en Paraguay. Sí. Así que las expectativas son seguir haciendo historias, seguir dejándole a Paraguay en lo más alto y principalmente enfocarnos en el crecimiento de nuestros jugadores. Claro. Crecimiento de nuestros jugadores porque
han pasado por nuestra selección muchas personas y sucede en la vida diaria que vos te cruzas hoy con un compañero de fútbol o una persona que forma parte de un equipo y mañana no sabe quién puede ser. Luis Kanonikov, el secretario general, que es la máxima autoridad ante la FIFA en una institución como la APF, Claro. era uno de los arqueros en el 2015. Imagínate, era uno de mis jugadores Jugadores. y hoy en día es la máxima autoridad de la APF por su formación. Y son cosas que suceden, o sea, la kinesiología o formar parte de un equipo no solamente es esa situación de equipo, esa situación de Claro. juego, porque eso es transitorio. O sea, Así en mismo. en el futuro, en la vida, uno se puede ir volviendo a topar con esas personas. Claro. Y bueno, Uru, ya estamos básicamente terminando, ¿verdad? Hablando de lo que es el futuro de la selección, tu futuro dentro de la selección, ¿verdad? Obviamente que nosotros ya tuvimos varias personas acá del Beat Soccer, ¿verdad? El primero fue Carly, un poquito antes de Odesur, nos Ya. comentó acá toda la expectativa que generaba eso y gracias a Dios salieron con el oro. Yo más bien siempre le pido a mi invitado que deje un mensaje, Uru, ¿verdad? A toda la gente que nos sigue ligada a tu área, ligada a lo que es el beat soccer, ligada a la experiencia de vida que vos tenés, ¿verdad? Siempre pido a mi invitado que deje un mensaje positivo, ¿verdad? Porque esa también es la idea nuestra en el podcast, siempre dejar algo positivo para la gente que no mira, la gente que no ve. Sí. Y bueno, la verdad que principalmente eh, para la gente que está enfocada en el área de la kinesiología, es una carrera netamente de servicio. No, si creen que van a estudiar fisioterapia o kinesiología para pasearse por el mundo o ganar mucho dinero, o no funciona de esa forma. Primero es prestar un servicio, es tener una vocación de servicio con los demás y consecuentemente con las preparaciones viene todo el resto. Eh, Enfocarse mucho en lo que es la preparación personal, en todo tipo de preparación personal, en preparación de la educación general, principalmente dirigida a lo que nosotros nos dedicamos, hacerlo con amor, prepararse, estudiar idiomas, por ejemplo, porque por más que uno solamente trabaje en Paraguay, muchas de las informaciones que nos llegan son del extranjero y hay que aprender a hablar inglés. Claro, Particularmente es un tema pendiente para mí. claro. No speak English ni un poco, para defendiéndome por el mundo, por ahí uno aprende algunas cosas. Sei falar muito bem portugués. Ah, Hice posgraduación también en São Paulo, ah, siempre fue tratando de prepararme lo mejor posible claro, y más que nada es eso. Y, y en sí, como siempre me enseñaron, que uno de a poco se va preparando y las oportunidades van a llegar. Siempre llegan, hay que siempre estar llegan. listo. Pero hay que estar listos, hay que estar preparados, hay que estar, eh, hay que ser, hay que ser como el pato, que si pero no hay que quedarse en formato de pato. ¿Qué significa eso? Como me enseñó una vez el profe Guga. El pato pone la misma cantidad de huevo que la gallina, pero todo el mundo sabe que la gallina puso un huevo porque hace escándalo, hace ruido, se muestra. Entonces, así como uno se prepara, tiene que mostrarse, tiene que mostrar su trabajo, saber cómo mostrar su trabajo, mantenerse siempre en el margen de la profesionalidad Claro, y nunca olvidarse del servicio que uno puede dar a los demás, porque en la prestación de servicio consecuentemente viene todo el resto. Y aliviar el dolor o aliviar un dolor o dar una solución a un deportista, por ejemplo, o a una persona particular es lo lo máximo. mejor Sí, de lo la mejor, profesión. sí. Perfecto, bro. Sí, yo siempre le digo, ¿verdad? Que cuando una persona tiene cuando un profesional tiene una meta de vida, que es darle mejor a la gente, que es dar una mejor calidad de vida, que, qué sé yo, siempre querer ayudar a las personas, esa profesión o esa persona nunca va a dejar de crecer, ¿verdad? Nunca Sí, va a dejar de tener lo suyo. sí. Así que te agradezco por tu tiempo, Uro. Sí, yo creo que fue casi una hora, ya estamos pasando. Obviamente que ese es el primer episodio, de por ahí en el futuro podemos tener otra oportunidad, quién sabe ya con algo, un logro mucho mayor, que es lo Sí, que esperamos para la selección.
Así que te agradezco por tu tiempo. Yo estoy seguro que el mensaje fue muy positivo. La gente pudo conocer bien de vos y también un poco de esa historia de Beat Soccer. Así que te esperamos por una próxima oportunidad, bro. Dale. Muchísimas gracias, Dudu. Permitime, por favor, así como agradecerte a vos, agradecer a todas esas personas que confían en mi trabajo, a la Asociación Paraguaya de Fútbol, que es el Fútbol Playa, así también a la empresa Siegen, que en forma de auspicio me provee por encima de la máquina que yo ya cuento, me provee con maquinaria y algunos insumos como para poder trabajar mejor en la recuperación de los muchachos. Así que muchísimas gracias a esa gente por su confianza en mi persona principalmente. Y nada, nos encontramos en otra oportunidad, siempre hablando de lo que es deporte en sí y cuando quieran. Así mismo, bro. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos acá con más un podcast con Dudu.